Queremos darte las gracias en el nombre de Jesús, porque tú has sido bueno, tú has mostrado tu fidelidad, tu gracia, tu paciencia sobre cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro médico, nuestro pastor, nuestro proveedor, nuestro maestro. Y venimos delante de ti, Señor, sabiendo que te necesitamos día a día, que necesitamos de tu palabra, de tu espíritu obrando, aplicando la palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, tu guianza, tu ayuda. Mientras meditamos en tu palabra, sé tú estableciéndonos, sé tú afirmándonos, sé tú cumpliendo tu propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables y que cada uno de los que estamos aquí reunidos a través de tu palabra podamos ser afirmados, establecidos en la esperanza, capacitados para poder compartir esa esperanza con otros. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias por la libertad, la paz, la quietud con la que podemos reunirnos. Recibe la alabanza, recibe la adoración y las acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. He tenido un poco de dificultad con respecto a ponerle un tema al mensaje de esta mañana por causa de diferentes enfoques, aunque hay una idea principal y está relacionada con esperar el reino. Así que podríamos tener como tema esta mañana o como título, los que esperan el reino. ¿Cuántos esperan el reino? Están esperando la manifestación del reino. Yo creo que a veces se nos olvida y nos afanamos tanto, nos ocupamos tanto en lo natural, en lo material, que se nos olvida que tenemos que vivir esperando la manifestación del reino. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, verso 11, para introducirnos esta mañana en la meditación, de manera que usted salga de aquí de nuevo, renovado, reenfocado, consciente de que la iglesia es el pueblo de Dios y que nosotros estamos esperando la manifestación del reino de Dios en la tierra. Según este capítulo del Evangelio de Lucas, el capítulo 19, verso 11, en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo se manifestó, ya había un grupo de personas que esperaban, que pensaban que el reino se iba a manifestar inmediatamente. Leámoslo. Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Debido a que la gente estaba pensando que el reino se iba a manifestar inmediatamente, Jesús ve la necesidad de enseñarles a través de no solo una parábola, sino varias parábolas, ve la necesidad de enseñarles que el reino no se iba a manifestar todavía. Ya pasaron 2000 años o un poco menos de 2000 años desde el momento en que esto sucedió y todavía seguimos esperando la manifestación del reino. Pero el punto es que la gente creía que el reino se iba a manifestar inmediatamente. Los judíos tenían un concepto con respecto al reino de esta manera. Ellos sabían que en el tiempo de Salomón, Dios había llevado a lo más alto, había puesto como cabeza de las naciones a Jerusalén, y el reino había sido consolidado de tal manera, con tal gloria, que dice la Escritura que la plata era estimada como nada. O sea, la plata no valía nada. Había tanta gloria, había tanta riqueza en el reino durante el tiempo en que Salomón fue rey, que la plata, que es un metal precioso, valioso, no valía nada, era tenida como nada. Y ahora vivimos en un tiempo donde se valoran, ¿verdad?, hasta las cosas que están pintaditas, hasta las que están chapeaditas. Pero en ese tiempo la plata era tenida como nada por causa de la gloria que el reino había alcanzado. Los judíos eran conscientes de que el reino había sido desintegrado, había sido dividido por el pecado de Salomón y que el reino después desapareció.
Pero los profetas venían anticipando que Dios iba a restaurar el reino, que Dios iba a hacer volver a los exiliados, que Dios iba a recoger a los esparcidos. Entonces los judíos vivían con esta conciencia: el Dios de Israel va a restaurar el reino. Así que generación tras generación, los judíos vivían esperando que el reino se estableciera. Pero Dios tenía y tiene un plan más grande. No es establecer el reino de los judíos, es establecer el reino de los cielos en la tierra. Y con este sentido es que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, que había que orar: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como es hecha en los cielos, que se haga también en la tierra. Entonces Jesús enseñó que había que orar para que el reino viniera. Dios tiene un plan que es mucho más amplio que restablecer el reino a Israel, es establecer el reino de Jesucristo. Y ahora nosotros como iglesia somos el pueblo del reino y a nosotros nos corresponde esperar la manifestación del reino. Entonces, así como los judíos vivían esperando que el reino fuera restablecido, ahora cada creyente tiene que vivir esperando la manifestación del reino. Tiene que vivir esperando que el reino de Dios, que el reino de los cielos sea establecido. Y mientras el reino no llega, no se establece, hay que tomar en cuenta esa instrucción del verso 13. Negociar entre tanto que Él viene. Ganar amigos con las riquezas injustas para que después nos reciban en las moradas eternas. Así que al hablar del reino, hablamos de la salvación, hablamos de redención, hablamos del plan de Dios. Nos vamos a Isaías capítulo 56 y vamos a hablar un poco acerca de esperar la salvación. Desde antes de que el Señor Jesucristo fuera manifestado, desde antes de que el Verbo se hiciera carne, Dios ya había hablado acerca de salvación. La salvación es el negocio de Dios. La salvación es el plan, el interés de Dios. Y esa salvación está en Jesucristo. Por eso es que hay que recibir a Cristo, hay que unirnos a Cristo, hay que reconocerlo como Señor para poder ser parte de ese reino. Isaías 56, verso 1 dice: así dijo Jehová, guarden derecho, hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Isaías escribió esto 700 años antes de Cristo. Luego aparece el Mesías y algunos lo identificaron y reconocieron que él era el rey de Israel, el rey de los judíos, y esperaron que ahora se manifestaría el reino. Pero lo matan y el Señor asciende a los cielos y el reino no se establece. Pero envía a los discípulos a predicar el evangelio del reino. Y ese evangelio ha sido predicado hasta el día de hoy y aquí estamos nosotros esperando la salvación. ¿Estamos esperando la salvación? Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros como iglesia somos los que estamos esperando la manifestación del reino. Estamos esperando que se haga realidad lo que está prometido en la palabra. Pero qué duro es esperar, ¿verdad? Qué difícil es esperar cuando los años pasan, las circunstancias no cambian para bien, sino que o se mantienen igual de difíciles o se ponen peor. Y qué difícil estar esperando. Pero Dios en su sabiduría tiene todo bajo su control, bajo su dominio. Él tiene un plan perfecto, los tiempos están en sus manos. Y por alguna razón Dios ha hecho cosas y no ha hecho otras cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, no sé si a usted alguna vez se le ha ocurrido esta pregunta: ¿y por qué Dios no mató al diablo? Pues no hubiera habido tanto problema si en el momento que se reveló le manda un rayo, lo deshace y ¡pum!, se acabó el problema. Y usted no sé si se ha hecho la pregunta: ¿y por qué Dios no impidió que viniera a tentar a Eva? Pues o hubiera hecho una Eva intentable. Pero ¿por qué Dios no hizo? ¿Por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios permite? Y nosotros nos quedamos sin respuestas a un montón de preguntas, pero Dios es sabio. Y hay cosas que están lejos de nuestro entendimiento, pero un día vamos a comprender que los caminos de Dios son perfectos.
Y dentro de esos caminos perfectos de Dios, al ser humano le ha tocado esperar. Esperar para ser libertados de la esclavitud. Esperar para ser restaurados. Esperar para entrar a la tierra prometida. Esperar para ser levantados como cabeza. Esperar para ser prosperados. Siempre el pueblo ha vivido esperando, esperando, esperando. Y Dios ha determinado que a través de ese principio de esperar, nuestro carácter sea formado. Nuestra fe pueda desarrollarse y que también tengamos la oportunidad de probar nuestra obediencia, nuestra fidelidad y que podamos experimentar el respaldo de Dios. La Biblia dice varias cosas con respecto a esperar a Dios. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces es bueno esperar a Dios. Pero que dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sobrenaturalmente habrá una influencia, un poder, habrá una renovación interna que permite que la gente que espera a Dios o que espera en Dios pueda vivir de otra manera, pueda ser fortalecido. También la Biblia dice que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. La Biblia habla bastante acerca de esperar. Dice que Dios es escudo a todos los que en Él esperan. Y también dice de que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, y que bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Así que la Biblia nos habla mucho acerca de esperar, de esperar, de esperar como algo bueno, pero no es agradable esperar, ¿verdad? Porque cuando usted espera, se desespera, porque no es agradable estar esperando. Y cuando hablamos de esperar en Dios, esperar las promesas, esperar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, mire, Isaías escribe 700 años que mi salvación está cerca, dice Jehová, y pasan 700 años y el reino no se establece. Aparece el Mesías, el reino no se establece, han pasado 2000 años, así que ya tenemos 2700 años que Dios dijo mi salvación está cerca. Y nosotros aquí estamos esperando la manifestación del reino de Dios, esperando que se cumpla el plan, que se cumplan los tiempos de Dios. Ahora, Jesús, entendiendo que la gente esperaba que el reino iba a ser manifestado, les explica algo que es con lo que nosotros tenemos que salir de aquí en mente. Ellos pensaban que el reino se iba a manifestar luego y les dice, no, es que el reino no viene todavía. El reino es así, es como un hombre que se fue lejos a recibir un reino y le dijo a sus sirvientes, mientras regreso, entre tanto que vengo, hagan negocios. Es tiempo de negociar, hermanos. Es tiempo de hacer riquezas y de usar las riquezas para llevar almas al reino de Dios. Es tiempo de financiar el reino de Dios. Es tiempo de dar frutos. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de servir. Mientras el rey viene, tenemos que estar trabajando. Esa parábola es la misma donde al final el Señor le pide cuenta a los criados. Y hay uno que le dice, yo tuve miedo, yo lo que hice fue que yo escondí el talento. Y no produjo nada. Pero hubo otro que le dice, me diste 2, aquí están otros 2. Me diste 5, aquí están otros 5. Así que esa parábola nos habla acerca de esperar la manifestación del reino y cómo vamos a vivir mientras el reino se manifiesta. Esa parábola nos habla acerca de nuestra vida, aquí, ahora, nuestra vida natural, criando hijos, teniendo problemas, teniendo dificultades, teniendo que enfrentar adversidades, oposición que el enemigo, que el adversario trae en contra nuestra. Esa parábola nos habla de la realidad, de que el reino va a venir, va a venir. De que va a haber un grupo esperando esa manifestación, va a haber un grupo esperando la manifestación del reino. Pero ese grupo de personas que esperan el reino tienen que vivir de cierta manera. Tienen que perseverar, tienen que permanecer con un enfoque del reino para que todo lo que hagan puedan conectarlo con la eternidad. Y una de las cosas que yo particularmente quiero tocar esta mañana es el hecho de desanimarnos mientras esperamos. En lo particular hemos estado ya 21 años perseverando, es lo que celebramos al principio de este año como iglesia, 21 años. Y quizás algunos han estado o han tenido etapas difíciles y no han salido de ellas. Algunos han logrado avanzar, se han logrado desarrollar, han crecido.
hemos visto a los hijos crecer, hemos visto a los hijos irse formando, algunos ya casados, ya con nietos. Pero cuando hablamos de problemas, dificultades, necesidades, esto de estar esperando el reino sin que se cumplan las cosas delante de nuestros ojos puede ser causa de desánimo. El tener cierta esperanza y ver que la esperanza se aleja, puede causar que algunos vuelvan atrás. En ese sentido, examinemos lo que sucedió en Lucas capítulo 24. Quiero hablarle acerca de tratar con el desánimo mientras esperamos. En Lucas capítulo 24, habiendo ya el Señor Jesús resucitado, dice la palabra que las mujeres visitaron la tumba, la encontraron vacía, Pedro fue a ver, no encontró nada, pero 2 discípulos se fueron, iban camino de Emaús, y estos 2 discípulos iban platicando entre sí, y de repente Jesús se pone al lado de ellos. Se entiende que era al final del día, Lucas 24, 21. Se entiende que era ya casi al final del día. Los 2 discípulos camino de Emaús. Dice la palabra que estaba distante como unos 11 kilómetros cuando ya traducimos las medidas que se encuentran en la Biblia. Era como irse de aquí a Santa Tecla a pie. Era un camino que se podía hacer, era una caminata que se podía hacer en unas 2 horas y media. Así que los judíos, estos 2 discípulos iban camino de Emaús. Y Jesús se pone a la par de ellos y comienza a hablar con ellos sin que ellos sepan que es Jesús el que está con ellos. Y les pregunta de que qué cosas son las que están hablando. Y ellos lo interrogan al Señor diciéndole: tú eres el único forastero que no sabe las cosas que han pasado acerca de este Jesús, el cual nosotros, como dice aquí, esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Pero ahora, además de todo esto, de que lo crucificaron, lo condenaron, lo crucificaron, lo sepultaron, hoy ya es el 3er día. Mire, probablemente usted está ahorita igual que estos 2 discípulos en camino de Emaús. Está desanimado, pero ojalá que termine como terminaron ellos al final del capítulo, porque ellos estaban desanimados. Y vea el enfoque. Ellos están platicando con Jesús, que está resucitado, no lo reconocen, tienen vendados sus ojos, y vea la declaración que hacen. Se menciona que el nombre de uno de ellos era Cleofas. Vea la declaración que hacen: nosotros esperábamos. Ya no estamos esperando. Nosotros esperábamos que ese Jesús, que era el Mesías, que hizo muchos milagros, que sanó a leprosos, que sanó paralíticos, ciegos, que dio vida a los muertos, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero lo mataron, lo enterraron, y ya son 3 días de que Él está sepultado. Pero mire la dureza de corazón que puede haber en el corazón humano, de que a pesar de que hayan promesas de Dios, no prestemos atención a la palabra. Jesús dijo que al 3er día Él iba a resucitar. Pero usted no ve a los apóstoles, usted no ve a los discípulos pendientes, rodeando la tumba, esperando ver a Jesús resucitado. ¿Dónde están los discípulos? Esparcidos. Pedro se había vuelto a ir a pescar con su hermano. Los discípulos habían salido huyendo desde el momento en que capturaron al Señor. Usted no los ve ni al pie de la cruz. ¿Dónde están los discípulos? Y este es el problema de no saber esperar en Dios, de no saber que es bueno esperar en silencio la salvación de Dios, porque nos cansamos de esperar cuando consideramos que no vale la pena. Pero yo quiero decirle esta mañana: vale la pena esperar en Dios. No se desanime aunque vea que las circunstancias no son como usted quisiera que fueran. Los discípulos están hablando con Jesús resucitado, pero como no saben que es el Señor que ha resucitado, confiesan: nosotros esperábamos. No, si yo era miembro del CCF, dicen. No, si yo fui líder, fui maestro de escuela bíblica. No, si yo estuve en la alabanza, yo estuve en la enseñanza, yo estuve. Habla en tiempo pasado. Es mejor que usted haga más firme su elección y que sea de los que no retroceden, hermano, sino de los que perseveran para preservación del alma. Porque hay muchos que se cansan de esperar. Y estos discípulos están en un punto de la historia donde ellos deberían de haber estado pendientes de la resurrección del Señor,
pero ellos están desanimados. Están hablando con el Señor resucitado, pero no lo saben y están desanimados. Usted puede estar hablando con alguien que es quien tiene la solución a su problema y usted está desanimado. Usted puede estar a la puerta de recibir su milagro, pero usted está cegado, desanimado, porque no ha aprendido a esperar en Dios. Pero cuando usted aprende a esperar en Dios, usted va a tener nuevas fuerzas y al final usted va a ver el favor de Dios manifestándose en su vida. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel a su palabra, porque ninguno de los que en Él confían jamás será avergonzado. Pero hay que aprender a permanecer esperando, aunque las circunstancias se pongan difíciles. Estos discípulos posteriormente confiesan en el siguiente verso que se sienten un poco inquietos porque por la mañana sucedió algo. Algunas mujeres habían dado un reporte de que Jesús había resucitado, pero ni siquiera se habían interesado en ir a ver si era cierto. Así actuamos nosotros como creyentes. Tenemos promesas, abrazamos las promesas, caminamos por ellas, pero de repente nos vamos desanimando, nos vamos deteniendo. Después nos reexaminamos cómo fue que estábamos cuando estábamos firmes en nuestra fe. No levantamos nuestra cabeza para examinar qué es lo que ha pasado, cuánto hemos caminado, cuánto hemos avanzado, sino que de repente tomamos la decisión de retrocedernos. Y la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. ¿Sabe? Parte de la fidelidad que Dios espera de nosotros es que aprendamos a esperar en Él. Porque esperar en Él significa creerle. Parte del vivir por fe es esperar, es seguir esperando, es seguir aguardando. Él lo ha dicho, Él lo hará. Su palabra es verdadera y no pasará. Los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Hay que aprender a ser esa clase de creyentes y no ser como los creyentes de Emaús, como estos discípulos que iban camino de Emaús. Ellos estaban desanimados. Ellos esperaban, pero hoy ya no están esperando. Luego su mente es cambiada, Jesús los acompaña hasta que llegan a la ciudad. Ellos sin saberlo lo invitan a que se quede. Luego Jesús parte el pan, lo bendice y entonces lo reconocen. Y ellos se regresan posteriormente a contarle a los apóstoles que Jesús ha resucitado. Entonces es importante, hermanos, permanecer apoyados en la palabra de Dios. Aunque veamos que las circunstancias no van desarrollándose tal y como nosotros esperamos. Y en este sentido es comprensible, ¿verdad? De que si ellos estaban esperando que Jesús, el Mesías, era el que iba a redimir, a restaurar al pueblo de Israel, pero lo matan, y lo matan siendo condenado, siendo señalado como un hombre que ha causado una sedición, lo acusan de blasfemo los mismos líderes judíos. Es lógico en lo natural pensar, habíamos puesto nuestra confianza en alguien equivocado. Habíamos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en alguien que no era digno y estábamos equivocados. Pero eso nunca lo podremos decir con respecto a Dios y a su palabra. Son bienaventurados los que esperan en Jehová. Es bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Es bendito el hombre que confía en la palabra de Dios. Es bendito. Es bienaventurado, dichoso el hombre que aprende a confiar en Dios. Así que tenemos que tratar con el desánimo que puede venir a nuestra vida por causa de la tardanza o por causa de las dificultades. Y tenemos que aprender de la vida de otros personajes, aprender a ser fieles, constantes, como Simeón, como Ana. Vámonos a Lucas capítulo 2, verso 25. En Lucas capítulo 2, verso 25 encontramos una historia totalmente diferente a la de los dos discípulos. Los dos discípulos que estaban en el camino de Emaús habían visto milagros, habían visto señales, habían visto que Jesús estaba ungido y que tenía el poder y el respaldo de Dios, pero cuando las cosas cambiaron dudaron. Pero mire lo que pasa con este hombre, y este hombre viene a ser un ejemplo de esperar en Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando uno espera en Dios? La revelación de Dios va a continuar viniendo a nuestra vida. La guianza de Dios va a continuar viniendo a nuestra vida. Voy a repetirlo. Si usted deja de esperar en Dios,
usted se va a desanimar, usted se va a apartar, usted va a retroceder. Pero si usted aprende a esperar en Dios a pesar de, la revelación de Dios va a continuar viniendo a su vida y la guianza del Espíritu Santo va a continuar viniendo a su vida. Porque Dios va a encontrar a alguien que esté esperando, que está dependiendo, y Él va a continuar revelándose. Examinémoslo. Lucas capítulo 2, verso 25 dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ojalá que aquí los Cleofas sean cambiados y que haya mejor Simeones. Un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, oiga esto, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Comencemos estableciendo la base. Simeón, como todo judío, estaba esperando el reino. Simeón estaba esperando la restauración del reino. Estaba esperando la redención de la nación de Israel. Recuérdese que los israelitas estaban bajo el dominio de los romanos. Los judíos estaban esperando que apareciera un libertador, así como Gedeón, para libertar al pueblo judío de los romanos. Porque el imperio romano era el que tenía el dominio del mundo de entonces conocido. Así que los judíos vivían esperando que el rey se apareciera y que el reino se estableciera. Y este era un judío ya de mucha edad que vivió esperando la consolación de Israel. Porque bíblicamente a través de los rabinos había sido enseñado que Jesucristo, el Mesías, era el consolador. Por eso es que Jesús habló del otro consolador, porque Él era el primer consolador. Entonces cuando ahí dice en el verso 25, y este hombre esperaba la consolación de Israel, se nos habla de que era un hombre de fe, era un judío que estaba esperando el reino, estaba esperando la manifestación del Mesías, y debido a que este hombre esperaba en Dios, sus promesas, su palabra, el Espíritu Santo le reveló: no te vas a morir sin que veas al ungido del Señor. Entonces este hombre vivió con una promesa: no me voy a morir sin que yo vea el nacimiento del Mesías. Y cada día ese hombre vivía con esa expectativa: no me voy a morir sin que yo vea el nacimiento del Mesías. Y ese día llegó. Cuando José y María llegan al templo, ¿qué es lo que dice la palabra en el verso 27? Movido por el Espíritu. Miren lo que va a suceder con los que esperan en Jehová. Viene revelación por el Espíritu Santo. Miren lo que le sucede a los que esperan en Jehová. Son movidos por el Espíritu Santo. Pero los que ya no esperan en Dios, agarran su propio camino. Los que ya no esperan en Dios, terminan en desesperanza. Terminan apartados, terminan sin guianza, terminan revelación. ¿Me está escuchando? ¿Dormido no se oye? Escúcheme. Cuando usted espera en Dios, la revelación va a venir. Cuando usted espera en Dios, la guianza del Espíritu Santo va a ser una realidad. Pero aprenda a esperar. No importa que cueste, no importa que nada cambie. Si se trata de Dios, confíe en Él y permanezca firme. Entonces este hombre recibió la revelación por el Espíritu de que no se iba a morir sin ver al Mesías nacer. Y luego fue movido por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él, por él, conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Simeón experimentó que la palabra de Dios era verdad, que valía la pena esperar en Dios, que valía la pena creerle a Dios. Simón no estaba como Cleofas y los otros discípulos: es que nosotros esperábamos. No, Simeón estaba esperando. Simeón estaba firme. Dios me ha dicho que no me muero si no veo al Mesías nacer. Dios me ha dicho de que yo voy a ver al ungido. Y él vivió con esa expectativa. ¿Y a usted qué es lo que Dios le ha dicho que anda diciendo que ya se quiere morir? ¿Qué es lo que Dios no le ha dicho a usted
que usted no tiene una proyección ni un propósito de vida y ni siquiera sabe por qué vive. Simeón tenía guianza, Simeón tenía revelación, porque él había aprendido a esperar en Dios. Así que ahora, él levanta, imagínese usted el cuadro, él levanta al niño, lo toma en sus brazos, bendice a Dios y le dice: Señor, tu siervo ahora se puede ir en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué día de gozo debe de haber sido ese día para este Simeón, hermano. Porque él había vivido cada día, quizás iba al templo continuamente para poder ver si llevaban al niño, para poder presentarlo, para hacer los sacrificios que según la ley judía había que presentar. Y ese día, por el Espíritu, él sabe, ese es el ungido. Él sabe lo que está declarado en esa oración. Él sabe, porque han visto mis ojos tu salvación. Verso 30, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dios ha preparado la salvación, hermano. Dios ha preparado la salvación. Pero a nosotros, al pueblo, nos corresponde esperar la manifestación. Los judíos vivían esperando la manifestación. Nosotros como iglesia tenemos que recordarnos esto. Vivimos o tenemos que vivir esperando la manifestación. Le voy a dar el texto. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. El apóstol Pedro dirige una carta a los creyentes en general y les dice que se dirige a aquellos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Oiga la frase. La salvación ya está preparada. Solo falta que se manifieste. Nosotros no tenemos que vivir como con aquella idea de que es muy posible de que haya vida después de la muerte. Es posible que haya resurrección de los muertos. Es posible que haya un Dios en los cielos que es justo, verdadero y que un día va a establecer ese reino. No, tendríamos que vivir con la convicción y la seguridad. La salvación ya está preparada. Solo hace falta que se manifieste. Y entre el momento en que ha sido preparada y la manifestación está nuestra vida, nuestra existencia. Aquí estamos, esperando que la manifestación de la salvación sea una realidad. Y el apóstol Pedro, siguiendo las palabras del Señor Jesucristo de que el reino no se manifestaría inmediatamente, Pedro escribe esto diciendo: la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que Pedro habla acerca de que el reino va a ser manifestado, pero más adelante. El reino va a ser manifestado en el tiempo postrero. Entonces, en lugar de actuar como Cleofas, que ya estaba desanimado, tenemos que vivir como Simeón. ¿Cuántos años habrá esperado Simeón? ¿Cuántos años habrá vivido este hombre? Ya que se ocupa esa frase, esperaba la consolación de Israel. Sabía que no se iba a morir si no veía antes al ungido. Pero ¿cuántos años habrá esperado? Y él vivió con esa expectativa. Así es como nosotros tenemos que vivir, hermano, esperando que se manifieste nuestro Dios y Salvador de los cielos. Esperando al Salvador, esperando que el reino de los cielos venga, orando para que el reino de los cielos venga. Amén. Ahora, también se menciona en el verso 38, mismo capítulo de Lucas 2, que había otra mujer, había otra persona, una mujer, que se llamaba Ana. Y en el verso 38 dice que esta mujer, de la cual se dice en los versos anteriores, que era viuda desde su juventud y que había sido viuda desde hacía un montón de años, como 84 años.
Dice que no se apartaba del templo, sirviendo con sus oraciones de día y de noche, de día y de noche. Mire, en lo menos que usted puede servir es en la intercesión. Ese es un ministerio en que todo creyente debería de estar. Y aquellos que no encuentran lugar en el ministerio, la intercesión es una área de servicio. Otra área de ministerio, financiar el reino, como lo hacían las mujeres que andaban con Jesús. Dice que ellas le servían de sus bienes. Otra área de ministerio, predicar la palabra, hacer discípulos, enseñar. Y ahí nos vamos ya a un montón de actividades internas. Pero esta mujer dice que era viuda desde hacía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, con ayunos y oraciones. No me venga con que usted no haya que servir. Porque lo menos que usted podía estar haciendo es ayunando y orando. Y esta mujer era viuda desde hacía 84 años y ya no se volvió a casar. Esta mujer prefirió quedarse en su relación, en su comunión con Dios. Y esta mujer, según el texto siguiente, el texto que le mencioné en el 38, dice que ésta esperaba también la redención. Y había gente, los judíos, que estaban esperando la redención, y ella les habló a ellos. Verso 38, esta, presentándose en la misma hora que Simeón estaba chineando al niño Jesús, le daba gracias a Dios y hablaba del niño, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ese momento, hermano, debe haber sido un momento de gran euforia, de gran alegría, aunque todavía había que esperar que el rey creciera, porque Jesús era un niño. Pero ya los judíos, y estos particularmente Ana y Simeón, estaban seguros: este es el Redentor, este es el Mesías, este es el Rey de Israel. Pero había que esperar que creciera. Y después, al crecer, había que esperar que estableciera el reino. ¿Y qué sucede? Crece y no establece el reino. Lo matan. Y hay que seguir esperando el reino. Y así nos pasa en nuestra vida, hermano. Vamos en nuestro caminar, vemos la bendición de Dios en una área, vemos obstáculos, problemas en otra, pero seguimos caminando. Vemos otra vez bendición de Dios, manifestación de Dios, respaldo de Dios, pero vemos cosas que no cambian, pero tomamos la decisión de seguir caminando. Pero el enemigo va a tratar de robar la semilla. Recuérdese la parábola del sembrador. El enemigo va a tratar de apartarlo del camino, va a tratar de robarle la fe, de robarle la esperanza. El enemigo va a tratar de que usted se desvíe, que usted deje de esperar. Pero usted tiene que tomar la decisión que con respecto a Dios, esperar es bueno. Y que usted va a experimentar la bondad de Dios por el simple hecho de esperar en Él. Y que usted va a experimentar que Dios es escudo, porque Él es escudo a los que en Él confían. Y usted va a experimentar que nadie que confía en Él va a quedar avergonzado. Eso es importante, hermano. Usted va a saber que si usted confía en la palabra, si usted confía en lo que Dios ha dicho, puede hacer que durante un tiempo lo tengan como loco, lo tengan como alguien que da lástima, pero un día el mundo va a saber que nosotros caminamos en base a la verdad revelada por Dios desde los cielos y que valía la pena permanecer en esa verdad. Que valía la pena el esfuerzo, no digamos sacrificio, valía la pena cualquier esfuerzo hecho por continuar adelante. Así que aquí tenemos a Simeón, que yo no sé si al día siguiente se fue a morir en paz. Y aquí tenemos a Ana, 84 años. ¿Quién tiene 84 años aquí? Porque son 84 después de que había quedado viuda. Pongámosle que a los 16 se había casado, andaba por los 100 la viejita. Y había estado perseverando 84 años. Y usted solo lleva 21. Y ya se cansó. Y ya no aguanta. Y ya está desanimado. Y ya no quiere. Y esta viejita, 84 años, en ayuno y oración. Ayuno y oración. Sirviendo a Dios 84 años. Esperando la redención. Y cuando por fin se manifiesta, ella sabe por el Espíritu, este es. Y le habló del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, a todos los que esperaban al Redentor. Así que, hermanos, encontramos la base bíblica de que el establecimiento del reino es parte de un plan de Dios, el cual tiene que ser esperado.
Los judíos se equivocaron esperando la manifestación del reino antes de tiempo. De hecho, aún cuando el Señor Jesucristo resucitó allá en Hechos 1:7, le preguntan otra vez: Señor, ¿y vas a restaurar el reino en este tiempo? Y Jesús le contesta: no les toca a ustedes conocer las verdades o los tiempos que el Padre ha dejado en su sola potestad. Lo que ustedes tienen que saber es esto: van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces los judíos, ahora que Jesús está resucitado, le preguntan: Señor, ya te mataron, te sepultaron, resucitaste, ahora sí va a establecer el reino. Y Jesús les dice: no, sigan esperando. Y es lo que el Señor nos dice ahorita a nosotros también: sigan esperando. Hay que negociar mientras Él viene. Hay que seguir firmes esperando el cumplimiento de su palabra, porque Dios tiene un plan, y en ese plan, ese tiempo de espera, aunque nos parezca desesperante, es bueno cuando lo hacemos de la manera correcta, porque vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida, porque vamos a experimentar la guianza, vamos a experimentar la revelación del Espíritu para que podamos seguir esperando en Dios, porque al final no es con nuestras fuerzas, es Dios quien nos ayuda y el que nos sostiene. Así que no seamos como estos discípulos que iban camino de Emaús. Imitemos a Simeón, imitemos a Ana. Y por si acaso hubiera otro tipo de discípulos, imitemos a José de Arimatea. Quizás hay aquí algún chepito esta mañana. Mateo, capítulo 27, verso 57. Quizás haya aquí un Nicodemo que ha seguido a Jesús de noche, así en la secreta, así. Pero llega el momento en que hay que definirse. Mateo 27, verso 57 dice que cuando llegó la noche, está hablando de la noche del día en que Jesús fue crucificado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. ¿Sabe? Una de las cosas interesantes que hay cuando usted estudia la palabra es que hay que buscar porciones de la Escritura que están conectadas directamente. Verdades, doctrinas que Dios las reveló a través de un profeta, las confirma a través de un apóstol. Verdades que están registradas en un libro, como por ejemplo el de los Reyes, y luego está en Crónicas y se le agregan elementos. Verdades como las que están en los evangelios. Usted encuentra una declaración en un evangelio, siempre tome la norma de buscarla en los otros evangelios. A ver qué más dice ahí. Y es interesante que esta porción los 4 evangelistas la registraron y le agregan elementos. José de Arimatea era un hombre rico que había sido discípulo de Jesús y le fue a pedir a Pilato el cuerpo. Lucas 23:50 nos agrega otro detalle. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. O sea que era un hombre rico que era miembro del concilio. Era un judío importante. Era un líder en el Sanedrín. Era uno de los líderes de los israelitas. Y se nos agrega otro par de detalles: varón bueno y justo. O sea que José de Arimatea era una persona respetable. José de Arimatea era una persona importante. José de Arimatea era una persona influyente. No era cualquier persona. Pero este había sido discípulo de Jesús. Pero en el verso 51 se agrega un detalle. Lucas 23:51. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Me gusta esa frase. Este que también esperaba el reino de Dios. O sea que José de Arimatea había sido un discípulo de Jesús porque él esperaba que él era el rey, él era el Mesías, él era el Redentor, él esperaba el reino de Dios. Me gusta esa identificación, esa descripción que la Biblia hace con respecto a él. Y quiero decir esto:
Hubo un hombre de Dios llamado Lester Sumrall, un ministro tremendo de gran influencia en el área pentecostal, usado por Dios en milagros tremendos, campañas, salvación de gente, multitudes. Un hombre tremendo. Y entonces un día le preguntan, por causa de la fama que él tenía, de la influencia que él tenía, porque era tal la influencia y el respaldo que él logró, que se dice, y estoy hablando de un hombre que murió hace unos 20 años, 25 años, lo más, era tal la influencia que él tenía, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos le concedió que usara los aviones Hércules, que son los que ocupan para transportar tropas y meter hasta camiones y equipo militar adentro, para llevar donaciones a otras naciones. Así era la influencia de este hombre llamado Lester Sumrall. Imagínense que la Fuerza Armada de los Estados Unidos le concediera usar los aviones de la Fuerza Aérea para respaldar su ministerio. Y un día le preguntan, hermano Lester, y cuando usted se muera, ¿qué quiere que diga la placa? Y él se quedó pensando, y la gente quizá esperaba alguna respuesta relacionada con su ministerio, el impacto que él había causado, pero contestó de una manera bien humilde. Y él dijo: cuando yo me muera, quiero que escriban: aquí yacen los restos de Lester Sumrall, un hombre de fe. La fecha en que nací y la fecha en que me morí. Entonces se identificó a sí mismo, un hombre de fe. ¿Y usted cómo quiere que le pongamos a su tumba? Yo a la mía quiero que le pongan: aquí yacen los restos de un hombre que esperaba el reino de Dios. Me gusta esa. Amén. Como iglesia tenemos que vivir esperando el reino de Dios, pero conectados, hermano, de veras conectados. No como los hijos, que el papá ya va a llegar, la mamá ya va a llegar y se le fue la hora viendo la película, viendo la caricatura y no hicieron lo que los papás les dijeron. Y les llega de repente el papá. Jesús habló, ¿verdad? Que no nos agarre de repente el Señor cuando regrese, ¿verdad? Tenemos que estar listos, preparados, como el siervo fiel, como el siervo prudente. Jesús habló acerca de eso, esperando, conscientes y enfocados. El Señor viene, el reino va a ser establecido. No importa cómo se vean las circunstancias, el reino va a venir. No importa cómo esté la vida, cómo esté la sociedad, cómo esté el mundo, el reino va a venir. Así que me gusta esta declaración que la Biblia hace con respecto a José de Arimatea. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿De quiénes ellos? De los del concilio. Recuerde que él era parte del concilio. Él era parte del Sanedrín. Era parte de los líderes israelitas. Y no estuvo de acuerdo cuando lo condenaron a muerte. No estuvo de acuerdo cuando lo crucificaron. Él no estuvo de acuerdo con lo que ellos habían decidido. Pero busquemos más detalles para que aprendamos a imitar a José. No seamos como Cleofas. Aprendamos de Ana, aprendamos de Simeón, aprendamos de José de Arimatea, que aunque cometió el error de haber sido discípulo en lo secreto, después decidió cambiar. Marcos capítulo 15, verso 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio. Ahora se reconoce su influencia, la importancia que este hombre tenía dentro del círculo de los líderes judíos, que también esperaba el reino de Dios. Se vuelve a confirmar la identidad de él, esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mire, hermano, qué diferencia entre Cleofas, que cuando a Jesús lo mataron y lo crucificaron, agachó la cabeza, se puso triste porque él esperaba que él era el que iba a salvar a Israel. Mire qué diferente José. Cuando matan a Jesús, José de Arimatea, un líder judío, un hombre influyente, un hombre rico, un cobarde que no había sido un discípulo abierto del Señor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya se lo pruebo en la siguiente escritura. Cambia y se va, según ese texto, a donde Pilato osadamente, atrevidamente, ojalá que de aquí salgan algunos José de Arimatea, atrevidamente, y no como Cleofas, decepcionadamente. ¿Y cómo está, hermano? Decepcionado.
¿Y cómo está, hermana? Desanimada. ¿Y cómo está, hermano? Aquí, fíjate, me siento que un decaimiento que me ha caído usted. Ojalá que usted reaccione y sea como José de Arimatea. Él esperaba el reino de Dios. Y cuando Jesucristo ha sido crucificado y Él muere, Él está pendiente. Qué terrible, hermano. Los apóstoles no estuvieron pendientes del cuerpo ni de sepultar a Jesús. Los apóstoles no estuvieron pendientes ni de la resurrección de Jesús. Pero este hombre, ahora que Jesús está muerto, reacciona. Mire, hay algunos que se van a levantar en fe cuando las cosas estén mal. Oiga lo que estoy diciendo. Algunos se van a levantar en fe cuando sientan que hoy sí, las cosas no tienen por ningún lado salida. Se necesita un milagro y una manifestación del Dios de los cielos para que las cosas cambien. Y este hombre entra osadamente a Pilato y pide el cuerpo. Pilato se sorprende de que ya se hubiera muerto, porque según la historia, los que crucificaban podían pasar un par de días en agonía. Pero Jesús ya estaba muerto y le entregan el cuerpo. Entonces estamos hablando de un seguidor secreto en vida, pero que ahora que Jesús ha muerto, se ha convertido en un creyente atrevido, y que no importando lo que van a pensar la gente del concilio, del cual él es parte, no importando que él es un hombre influyente, un hombre importante, él se va a pedir el cuerpo de Jesús, sabiendo que va a experimentar el rechazo de los demás miembros del concilio. Porque el concilio de los judíos fueron los que dijeron: crucifíquenle, condénenlo. Y ahora aparece él pidiendo el cuerpo para irlo a enterrar en una tumba de él. Qué tremendo, hermano, que este hombre, que había sido un discípulo en lo secreto, un discípulo que había sido cobarde para poder expresarse públicamente a favor de Cristo, es el que se encarga de que se cumpla la palabra, de que se cumpla lo que estaba escrito. En Isaías dice que el Señor Jesucristo iba a ser contado entre los impíos en su muerte, pero que iba a ser sepultado entre los ricos. Y este hombre encargó de que esa profecía se cumpliera, porque él le proveyó el sepulcro nuevo donde nadie había sido colocado. Pero este hombre reaccionó no cuando supo que Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Reaccionó no cuando supo que había resucitado una niña, que habían habido paralíticos, ciegos sanados. No, este hombre reaccionó cuando Jesús se murió. Somos diferentes. Reaccionamos diferente. Pero lo importante es actuar de la manera correcta. ¿Por qué le dije que era un seguidor secreto, que era un cobarde? Juan 19, verso 38. Hay mucha gente que sigue a Jesús en lo secreto. No, sí, yo creo. Pues sí, pero lo que se trata aquí es: entréguele su vida, publíquelo abiertamente, declare a medio mundo que Él es su Señor, camine en el temor de Él, escóndase en Él y en su palabra, y aprenda a vivir obedeciendo sus mandamientos. Mire lo que dice Juan. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. O sea que José de Arimatea, siendo un líder de los judíos, siendo parte del concilio, siendo un hombre influyente, un hombre de dinero, un hombre respetable, un hombre noble, bueno y piadoso, que esperaba el reino, nunca se proclamó abiertamente: yo soy creyente. Creía, pero nunca se proclamó. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Por eso yo usé la palabra cobarde. Por miedo de los judíos. Yo creo que hay un montón de creyentes en muchas partes que tienen miedo de lo que su familia va a decir. Tienen miedo de lo que sus colegas van a pensar. Tienen miedo de que los van a ridiculizar en la compañía. Tienen miedo de proclamar que son creyentes. Pero hay que aprender que vale la pena recapacitar y enderezar nuestro camino. José había sido un discípulo, pero secretamente. Pero ahora que Jesús está muerto, queda escrito en la Biblia: José de Arimatea lo enterró.
Así que ahora los judíos lo pueden ir a buscar. Ajá, con que vos fuiste a enterrar a Jesús. Sí, ¿y qué? Yo soy discípulo de Él. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo estoy esperando la manifestación del reino. Yo sé que Él va a resucitar, yo sé que Él va a volver, yo sé que el reino va a venir. Osadamente, atrevidamente. Cuando las cosas se pusieron peores, fue cuando José de Arimatea reaccionó. Cleofas no, cuando las cosas se pusieron peores, se fueron tristes. Pedro no, cuando mataron al Señor, se fue a pescar. ¿Y usted de cuáles es? ¿Dónde queda usted? Como Ana, orando, intercediendo, esperando, como Simeón, creyendo la palabra de Dios, año con año, creyendo, y no me muero si no veo el propósito de Dios en mi vida, y no me muero mientras no vea cumplido el llamado, o como Cleofas, decepcionado, o como José de Arimatea, que hasta ahorita había sido de la secreta, pero hoy se proclama, hoy se levanta. Hoy se determina a esperar en Dios, a manifestarse públicamente, sabiendo que bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que en Él confía. Es duro en lo natural esperar. Nos decepcionamos, sentimos largo. Pero desde el punto de vista de Dios, yo creo que es como un ejercicio espiritual. La espera viene a fortalecernos, viene a ejercitar nuestra fe. Terminemos con un personaje más. Ojalá que haya aquí alguno como él. Juan 19:39. Según el texto anterior, en el 38, ahí mismo estamos, hermano. Después de que Jesús había sido muerto, crucificado, castigado, muerto, José de Arimatea fue a pedir el cuerpo. Osadamente, atrevidamente. Y mire quién aparece en el 39, hermano. El famoso que aparece allá al principio del Evangelio de Juan. Nicodemo. Ojalá que aquí hayan algunos Nicodemos que han andado así de noche, pero llega el momento en que les llega la luz del día, les amanece, les resplandece. Jesús es el Señor. Jesús llegó a Nicodemo de noche y le dijo: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Oh, Nicodemo llegó así bien conocedor, bien sabio en cuanto a la posición de Jesús. Y Jesús ni le da importancia a las palabras que él está escuchando. Si no naces de nuevo, no entras, le dice. Y Nicodemo estaba hablando de otra cosa. Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino, le dice. Y entonces Jesús comienza una discusión sobre la pregunta más importante que todo ser humano debe de descubrir la respuesta. ¿Cómo hacer para entrar en el reino? Y Jesús le habla acerca del nuevo nacimiento. Ahora, el hecho de que Nicodemo haya venido de noche se toma simbólicamente como que él vino por miedo, él vino escondido como para que los demás fariseos o líderes religiosos, igual que José de Arimatea, no se dieran cuenta de que él estaba buscando a Jesús. Vino de noche, vino de escondidas. Pero también andar de noche significa vivir sin entendimiento. Cuando a alguien le amanece, ya entendió. Cuando ya la luz del sol aclara todo, ya uno puede ver el camino. Pero mientras el sol no ha salido, todo aquello oscuro, es difícil saber hacia dónde ir, por dónde está el camino. Entonces mire qué curioso, que se registra la visita de Nicodemo al principio del Evangelio de Juan, y el Nicodemo no aparece por ningún lado usted, hasta que Jesús se muere. Algunos quizás así van a hacer, hasta que yo me muera van a aparecer. Pero conectémoslo con Jesucristo. Cuando Jesús se muere, aparece otro discípulo que quizás no quiso así abiertamente mostrar su confianza en el Señor. ¿Y qué hace? Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Recuerde que los judíos acostumbraban a envolver en mantos a los cuerpos, pero la forma de prepararlo era poner especies aromáticas en el cuerpo y envolver el cuerpo en ese montón de especies. Y este hombre apareció con un costal, hermano, que pesaba como un quintal de las especies. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
Y entonces encontramos a este hombre. Encontramos a Nicodemo, que usted no lo ve siguiendo a Jesús, ya no volvió a preguntarle a él nada más, no volvió al segundo nivel ni al tercer nivel, solo aquella plática y desapareció. Pero él se guardó en el corazón la fe que tenía en el Señor. Y ahora que Jesús muere, el hecho de que él aparezca para poder participar de la sepultura y del ungimiento con todas estas, o de la preparación del cuerpo con todas estas especies, revela algo. Él tenía puesta su esperanza en que Jesús es el Señor. Si no, Nicodemo no hubiera aparecido. Pero las acciones de José de Arimatea y de Nicodemo revelan que ellos habían confiado ahora, ellos habían entendido ahora que Él era el Señor, que Él era el Mesías. Y ahora que estaba muerto, ellos estaban dispuestos a proclamar su confianza y su esperanza en Él. Recapitulemos esta mañana. Comenzamos hablando acerca de que los judíos esperaban la manifestación del reino. Y algunos pensaban que la manifestación iba a ser inmediata en el tiempo en que Jesús apareció. Pero Jesús les enseña que no, que todavía hay que esperar para que el reino se manifieste. Y la Biblia también dice, o el apóstol Pablo dice, que un poquito y el que ha de venir vendrá. Y el apóstol Pedro también habla acerca de que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos ha llamado a esperar en Él y en su palabra. Y el mensaje se enfoca particularmente esta mañana. No se desanime, porque la salvación ya está preparada y está lista para ser manifestada. La salvación no es algo que a ver si sucede o no sucede. No, la salvación ya está preparada. Cuando Jesús murió, Él dijo, consumado es. El sacrificio ya fue hecho. Y según el libro de Hebreos, con una sola ofrenda, Él hizo perfectos a los santificados. Se equivocan los católicos cuando están haciendo el sacrificio incruento de Cristo una vez y otra vez y otra vez, porque la Biblia dice que Jesucristo murió una sola vez por los pecados y va a aparecer sin relación con el pecado. Me apareció ahí anoche mientras estaba escuchando música de un video de Marco Barrientos, porque hoy meten anuncios y de repente le aparece ahí Uber y le aparece su reggaetón y le aparece algo, y uno tiene que estar ahora conectado porque le meten, está listo porque ahí le meten un montón de cuñas. Igual que un día hermano Juan Carlos había dejado aquí música y de repente estaba sonando la Shakira. Dios mío, dije yo, ¿qué pasó aquí? Desde ese día le dije, hermano, tiene que estar a la par de la computadora. Pues yo que estaba bien de lo más feliz estudiando y oyendo música de Marco Barrientos, ¿cuándo que cree? Se me metió un cura ahí usted, hablando del purgatorio, hablando de rezar por los muertos y hablando de lo que dice la iglesia acerca de rezar por los muertos, porque las almas que no están plenamente purificadas se van para el purgatorio y con sus rezos usted puede hacer que la gente salga más rápido. Y yo me le quedé viendo así bien enojado, el condenado. Mentiroso, le decía, mentiroso. ¿Cómo engañas a la gente? Se equivocan las religiones. Se equivoca la gente que pone su confianza en los líderes o en los hombres. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, en Jesucristo. Una de las características de la iglesia verdadera es que predica a Cristo y la obra de Cristo. Y una de las características de un creyente verdadero es que es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo, vive por lo que Él enseñó. Y entonces estamos conectados. Él es nuestro Señor, es nuestro Rey que esperamos. Y Él dijo, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y allá al final de Apocalipsis dice, sí, ven, Señor Jesús, te esperamos. Y esa es la idea o uno de los pensamientos más importantes con los que el creyente
tiene que vivir. Vivimos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador. Pero no se desanime. Dígale eso que está en la par suya. No se desanime, dígale. Sigue esperando. Siga confiando. Su palabra es verdad. Él es fiel. Su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y es bendito, es bienaventurado el hombre que confía en Dios. Póngase de pie esta mañana y démosle gracias. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.